La paz del Señor Jesús, mis amados hermanos y amigos. Gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en esta transmisión en vivo para la gloria de nuestro Dios y para bendición de todos los hermanos y amigos que reciben la palabra bendita del Evangelio. Gracias a Dios por este nuevo día que Él nos ha dado. Como la misericordia del Señor ha estado con nosotros, hoy es una nueva oportunidad para meditar en la palabra verdadera de nuestro Cristo Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, qué gran bondad la que nos ha mostrado. Por su gracia podemos estar sentados a sus pies para gozarnos en su palabra eterna. Bienvenidos mis amados hermanos a esta conexión. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo número 14. Tenemos una serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Aleluya. Y hoy vamos a estudiar el Salmo número 14. Entonces vamos a leer Salmo número 14, verso 1 al verso 7. La versión de la Biblia que voy a usar en esta oportunidad es la Reina Valera 1602. Salmo 14, verso 1 al 7. En nueva versión purificada. Dice así. Para el director del coro, Salmo de David. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Uno saldrá de Sión, Yeshua de Israel. Cuando Dios haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, que Él nos dé su bendición a través de esta meditación en la palabra, que Él abra nuestro entendimiento, que seamos alimentados, que seamos fortalecidos con la palabra del Señor. Todos orando y orando también a favor mío. Que Dios me dé su gracia, su sabiduría. Que Dios use mi vida para proclamar su bendita palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno eres con nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de anunciar tu mensaje, de proclamar tu palabra. Hay una iglesia preciosa alimentándose a esta hora. Sé propicio, Señor. Suple la necesidad espiritual que hay en todos y cada uno de nosotros. Hay unos amigos que necesitan ser salvos. Trata con ellos en su corazón. Revela tu palabra a sus corazones. Que tu luz alumbre el entendimiento de ellos. Cristo de la gloria, ayuda a tu siervo a predicar, a enseñar,
con la gracia, la sabiduría, el poder que tú das. Glorifícate en esta hora, engrandécete en tu poder, da a conocer tu nombre. Nosotros te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias. Aleluya, que solo tú seas exaltado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, en nuestra serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos, en la oportunidad anterior estuvimos meditando en el Salmo número 13 y aprendimos que el Salmo 13 nos presenta el gemido de Cristo. En ese salmo encontramos que David, quien fue el que lo escribió, se sintió abandonado por Dios y le hizo unas preguntas al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Pero al final, David declaró su confianza en Dios y lo adoró con gratitud. Aleluya. Y esto es una hermosa figura de Cristo, porque David quiere decir amado de Dios. Cristo es el amado de Dios. Y Cristo Jesús, como hombre, cuando fue al Calvario, se sintió abandonado por el Padre. Pero luego de padecer la muerte de la cruz, esto es, de dormir el sueño de la muerte, al tercer día regresó a la vida y vive para siempre. Nuestro Cristo Jesús está vivo. En el Calvario, Cristo dejó oír su gemido. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo dijo Cristo como hombre, en su condición de siervo. Pero Él, siendo el mismo Dios, encontramos que al tercer día el poder de su resurrección obró, volvió a la vida y ahora nos ha dado vida a nosotros también. Y nos ha confirmado que no nos abandona, que nos tiene esculpidos en las palmas de su mano. Aleluya. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 14, que nos presenta a Cristo, el único bueno. Escuche bien, ¿cómo nos presenta el Salmo 14 a Cristo? Nos presenta a Cristo como el único bueno. Aleluya. Esto que vamos a estudiar hoy a través de la palabra es hermoso, fascinante. El Salmo número 14 también fue escrito por David, el rey de Israel. Y en este salmo David habla de lo que algunos llaman en su ignorancia el ateísmo, o mejor, de la necedad del ser humano, que en su incredulidad niega la realidad del único Dios. Fíjese bien. Hay una particularidad en el Salmo número 14. Y es que el Salmo número 14 se haya repetido en el libro de los Salmos. Oiga bien, está interesante ese detalle, es bueno aprenderlo. El Salmo número 14, se haya repetido en el libro de los Salmos. Hay dos salmos que son iguales, con una pequeña variación. El Salmo 14 y el Salmo 53. Voy a leer el Salmo 53. Mire cómo dice, en Reina Valera del 60. Para el director del coro,
según Maalach, masquil de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Desde los cielos Dios miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aleluya. Entonces ahí tiene como dato informativo Salmo 14, igual a Salmos 53, con una pequeña variación. Pero el tema es el mismo. Cristo, el único bueno, en los dos salmos, en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Quiere decir que hoy de una vez estamos estudiando el Salmo 14 y el Salmo 53. Cuando lleguemos, si Dios quiere, al Salmo 52, continuaremos en el Salmo 54, porque ya hoy estaríamos estudiando Salmo 14 y Salmo 53. ¿Qué variante tienen estos dos salmos? Fíjese en el detalle. El Salmo 14 tiene 7 versos. El Salmo 53 tiene 6 versos. Otra pequeña variante es que en el Salmo 53 se habla de esparcir los huesos de los desechados de Dios. Qué cosa tan terrible ser desechados por Dios. Lo mejor es agarrar la palabra del Señor, amar la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor. El que ama la palabra, el que obedece la palabra, el que valora la palabra, no será desechado por el Señor. Al rey Saúl, el profeta Samuel le dijo: locamente has hecho. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste eso. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo sobre la tierra 1000 años, y luego estaremos en el reino eterno de Cristo. Mantengamos esa posición de dignidad, de realeza que el Señor nos ha dado. Amemos, valoremos, obedezcamos la gloriosa palabra del Señor. Comenzamos entonces en el Salmo 14, verso 1. Vamos a ir observando, meditando este salmo. Salmo 14, verso 1 dice: dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Mire todo lo que se dice tan solo en un verso. Hay algunos que dicen llamarse ateos, pero la verdad es que ateos no hay. O al menos como el mundo los concibe. No hay ateos. Lo que existe son necios, tontos, que niegan la existencia y la realidad de Dios.
Imagínense para alguien que negó toda su vida la existencia de Dios. Y que no hay Dios, y que no hay Dios, y que no hay Dios, y que los que dicen creer en la Biblia están equivocados, y que no hay Dios, y que no hay Dios, y que Dios es una idea del hombre. Y luego se muere, y al final en el programa de Dios, el Señor lo resucita, y se encuentra con el gran Dios para ser juzgado y condenado. Y que no hay Dios y que no hay Dios. Qué tontería tan grande. Qué estupidez tan fatídica. Mire, el pecado es siempre una locura. Pero es el colmo del pecado y la locura mayor inimaginable que el atacar la misma existencia del Dios Altísimo. Porque el que se dice llamar ateo trata de atacar la existencia del Dios Altísimo. Pero eso es ir en total contravía con los designios de Dios. La palabra con la cual se puede definir al que se dice ser ateo es Nabal. El nombre de Nabal tiene un significado muy triste. Nabal significa estúpido, tonto, insensato, cuero tostado, necio. Imagínense. Y muchas cosas más significa Nabal. Nabal también significa desmayar, morir, decaer, como la hoja o como la flor marchita. Nabal es un título que se le da al necio en sentido de que ha perdido el jugo y la savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que nos habla de Nabal. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 25. Miren lo que dijo una mujer sabia, inteligente. Abigail. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque como es su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Eso habla del tiempo cuando David envió a sus siervos donde Nabal, que estaba esquilando ovejas para que le dieran provisiones. Y Nabal se las negó. Fue una insensatez, fue una estupidez negar ayuda a David, que cuando estuvieron en el desierto, David con sus hombres los cuidó para que no le robaran el rebaño de ganados, de ovejas a Nabal, para que no le hicieran daño a los hombres. Entonces, Abigail definió a su esposo Nabal como un necio, un perverso. Así lo definió la misma Abigail. Entonces, un Nabal, un necio, uno que se dice ser ateo, es un individuo sin savia, es el esqueleto de un hombre, es un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda vida de piedad o razón espiritual se ha marchitado, se ha secado y ha decaído. Un Nabal es un hombre como un árbol muerto, sin vida. Ese es un necio. Algunos usan como sinónimo de necio apóstata. Otros usan como sinónimo de necio desgraciado. ¿Con qué sinceridad nosotros deberíamos evitar toda duda en cuanto a la presencia de nuestro Dios, en cuanto a la actividad de su Espíritu?
en cuanto a su poder, a su amor. Aleluya. Algunos a veces dudan, bueno, si está Dios o no está, si será real o no es real. Hermano, esa desconfianza es de la naturaleza de locura, de incredulidad. Usted puede dudar de todo, menos de este Dios tan bueno. Aleluya. Con todo, no olvidemos que todos los hombres que no han sido regenerados, o sea, que no han nacido de nuevo, son de ese tipo, de necios, de incrédulos. Hay gente a la que usted le va a hablar del evangelio, le va a hablar la palabra. No me hable de eso, que yo en eso no creo. ¿Cuál Dios? Dios no hay. Dios, un peso en el bolsillo. Otros dicen, Dios, yo soy Dios. Y bueno, una cantidad de cosas más dicen en su locura, en su insensatez, en su incredulidad. Oh, hermanos, qué privilegio tan maravilloso el que el Señor nos ha dado, el que Él nos ha concedido, permitirnos creer en Él por su gracia, por su misericordia. Y no solo creer en Él, el dejarnos sentir su presencia, el dejarnos sentir su espíritu dentro de nosotros, el dejarnos sentir su gloria, porque nosotros no solamente creemos en Dios, sino que sentimos a Dios en nuestra vida. Él es real. Aleluya. El necio. La Biblia no habla de ateos, la Biblia habla de necios. Los libros de la filosofía de los hombres hablan de ateos. La Biblia habla de necios. El que se dice ser ateo es un necio. El necio es un término de la Escritura que significa un malvado. Una persona mala, perversa, viciosa. También significa la palabra necio, la extinción de la vida en el ser humano, los animales y las plantas. Fíjese lo que dice Isaías 40, versos 6 al 8. Escuche cómo dice. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. Que Dios es la palabra. ¿Qué dice esta escritura? Que la hierba se seca y la flor se marchita. Está hablando de una planta que ha perdido todo el jugo que la hace preciosa, hermosa, útil. Al perder todo su jugo, todo su vigor, su verdor, su utilidad, ha perdido todo su valor. Así es el necio que ha perdido la verdadera sabiduría o que nunca tuvo la verdadera sabiduría, porque uno no pierde lo que no tiene. Que nunca tuvo nociones rectas de Dios y de las cosas divinas que Dios puede comunicar al ser humano con ocasión de la creación, la redención, la salvación, tantas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden entender espiritualmente, por el Espíritu de Dios, pero el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. O sea, no tiene savia, no tiene verdor, no tiene vigor espiritual. Está seco, está muerto. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Qué terrible es la corrupción que hace que toda persona necia adopte como deseo de su corazón no hay Dios. Y continuamente uno escucha esas palabras en la filosofía, en la literatura, aún en religiones. Hay religiones que no creen en Dios. Vea, comparando, esto es tremendo, comparando a los necios con los demonios, hay una diferencia tremenda. Imagínense, los demonios creen y reconocen al menos 4 declaraciones de la Escritura. Mire, los demonios reconocen la deidad de Cristo. Los demonios saben que Cristo es Dios. Mateo capítulo 8, verso 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Bendito el Señor. Esos demonios reconocieron, sabían quién era Jesús, Hijo de Dios. O sea, Dios manifestado en carne. Reconocieron la deidad de Cristo. Aleluya. Los demonios reconocen la unicidad de Cristo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínese usted. Los demonios saben que solo hay un Dios y que ese solo Dios es Cristo Jesús. Los demonios reconocen el día del juicio. Saben que va a haber un juicio y que van a ser juzgados. Por eso tiemblan. Saben o reconocen que van a ser atormentados en el abismo, en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso le dijeron a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Te rogamos que no nos mandes ir al abismo. Déjanos entrar en los cerdos. Y el Señor les dejó entrar en los cerdos. O sea, los demonios saben que van a ser atormentados. ¿Y quién es el que los ha de atormentar? El Cristo de la gloria. De modo que el que no cree que hay Dios es más vil que el Satán y los demonios. El negar que haya Dios es una clase de necedad que no se halla ni en el infierno. Porque el Satán y los demonios saben que hay un único Dios y que ese único Dios es Cristo Jesús. ¿Sabe? En la tierra hay muchos necios que dicen ser ateos. En el infierno por ahora, ninguno. Imagínense. Sería preferible que un hombre creyera que él mismo no existe y que él no es un ser, a que no crea que hay Dios. Porque el hombre puede dejar de ser. Y hubo un tiempo en que no era. Y será cambiado de lo que es.
Y en muchos periodos de su vida no sabe lo que es. Y fíjese, eso ocurre cada noche mientras duerme y luego despierta. Porque cada noche es como si muriera y luego volviera a vivir. Pero no sabe qué ocurre mientras duerme. Qué cosa, ¿no? Pero ninguna de estas cosas puede ocurrir con Dios. Porque Él nunca duerme, Él nunca cambia. Dios es espíritu absoluto, eterno, infinito, inmutable. Pero el hombre no sabe que es un necio. Tremendo eso. En la aflicción, el necio dice ser ateo, pero resulta ser la más desgraciada y solitaria de todas las criaturas. Usted puede investigar cómo murieron los que dijeron ser ateos. Investigue sobre eso. Sobre Lenin, sobre Carlos Marx, sobre Federico Nietzsche, sobre Hitler, sobre otros más. Investigue. Qué vidas tan desgraciadas. Es una desgracia no creer en Dios. Mas es una bienaventuranza poder creer en Dios. ¿Acaso no lo dice así? Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía. Creer en Cristo es una bienaventuranza que no tiene precio. Así que el texto bíblico del Salmo 14 nos presenta estos puntos, estos aspectos. ¿Qué es el necio? Hierba seca, flor marchita. Es alguien carente de gracia, de vida espiritual. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. ¿Qué ha hecho el necio? Sin duda nada, solo ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Nada tampoco, solo ha pensado. Porque decir en el corazón es solo pensar, es no decir nada. Y aunque llegue a decir que no hay Dios, es decir nada. Qué diferente para los que creemos en el Señor y hemos experimentado su gloria, su presencia, su espíritu. Y podemos decir de Él maravillas. Podemos decir de Él grandezas. Aleluya. El necio se ha corrompido, hace obras abominables. Investigue bien. Los que dijeron ser necios, entre ellos están los peores criminales, los peores dictadores, los peores opresores del pueblo, de los pobres. Investíguelo en la historia. ¿Sabe? La única razón para que la gente, o por lo que la gente no ve más claramente esta corrupción, es porque está acostumbrada a ella. Tal como el que trabaja diariamente en un ambiente apestoso, maloliente, a lo último deja de percibir el hedor en medio del cual se encuentra. Si trabaja en un lugar donde hay pura mortecina, a lo último la mortecina no le huele a mortecina, porque ya está acostumbrado ahí. Pero qué diferente para el que vive en un ambiente limpio. Puede percibir los malos olores. Desde luego, si tiene bueno el olfato. En el Salmo 14 vamos a saltearnos el verso 2, porque ahora lo analizamos bien. Vamos a pasar al verso 3, porque el verso 1 y el verso 3 se conectan. El verso 3 está diciendo que el necio se ha corrompido, que hace obras abominables.
que no hay quien haga el bien. El verso 3 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Tremendo eso. ¿Qué tal para los que dicen, pero es que a mí qué me va a hablar del evangelio? No, el evangelio es para el que es malo. Pues yo no soy malo. Yo no mato. Yo no bebo. Yo no fumo. Yo no robo. Es que, ¿y yo qué hago de malo? Entonces hay gente que se cree buena. Hay gente que se autojustifica. Y esa actitud es abominable, es aborrecible ante los ojos de Dios. Escúcheme bien. Hay gente que se cree más buena que Dios. Y eso es un error fatal. Esta declaración bíblica está diciendo positivamente que no hay bueno ni aun uno. Y lo repite de manera negativamente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, el Espíritu de Cristo no está contento, no está a gusto con decir todos y conjuntamente, sino que añade a estos negativos, no, ninguno, ni siquiera uno. Esto es absoluto. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Eso es absoluto. Entre los seres humanos, ni siquiera uno. Y Pablo, cuando escribe a los romanos y hace una comparación entre judíos que se creían mejorcitos y gentiles que eran considerados leña para el infierno, que eran considerados los paganos, lo peor que había sobre la tierra. Mire la declaración de Pablo. Cita el Salmo 14 y a esa cita del Salmo 14 le añade otras cosas más. Romanos 3, verso 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Somos nosotros mejores que ellos comparándolos con los gentiles? Y dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. En otras palabras, tan pecador es el gentil como es el judío. Tan desobediente es el gentil como es el judío. Y fíjese que en ese mismo capítulo Pablo dice, la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si son judíos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si son gentiles, pecamos. Y en el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Es en la gracia de Cristo, es en la bondad de Cristo que somos llevados a la gloria de Dios. No hay otra forma. Entonces dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Fíjese bien. Todos encerrados bajo pecado, todos en desobediencia, todos destituidos de la gloria de Dios, todos perdidos, todos condenados. Entonces, ¿qué hace Dios frente a este panorama desolador?
Salmo 14, verso 2. Fíjese, este verso 2 está entre el verso 1 y el 3, cuando ya se ha dicho que no hay bueno ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, pero mire que está en el verso 2, entre el verso 1 y 3, está ahí como un sándwich, como en la mitad, ahí. Mire lo que dice, verso 2. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró sobre los hijos de los hombres a ver quién buscaba a Dios, a ver qué entendido había. ¿Y sabe cuál es la noticia? No lo halló. Usted lo puede leer en Ezequiel, lo puede leer en Jeremías. En Ezequiel dice, busqué entre los hijos de los hombres quien hiciese vallado y se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y se busca Jeremías y lee, dice, recorred las calles de Jerusalén, buscad algún entendido que haga el bien, que hable verdad, que clame por la justicia, que haga juicio, misericordia. Y dice lo mismo, y no lo hallé. Usted sabe qué pasó. Como Dios no halló ninguno bueno, tuvo que venir Él personalmente, manifestado en carne. Y ahí es donde cobra mayor sentido cuando leemos Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, gloria al Señor. Y estando manifestado en carne, como hombre, Marcos capítulo 10, verso 17 al 18 nos narra un episodio bien interesante. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aleluya. Aleluya. Qué glorioso esto. Solo hay uno bueno y es Dios. Y ese Dios buscó entre los hombres a ver quién hiciera lo bueno, quién buscara a Dios. Ese solo Dios bueno buscó entre los hombres si había algún entendido que buscara a Dios. Y como no lo había, entonces Él tomó la iniciativa. Él se manifestó en carne y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bondad tan maravillosa la de nuestro Dios. Fíjese que Adán no buscaba a Dios. Fue Dios el que buscó a Adán. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Correr, esconderse entre los árboles. El pecado siempre anda buscando dónde esconderse. Es cobarde. Busca ocultarse. Pero ¿qué hace Dios? No deja perdido al hombre, lo busca. Por eso cuando demos testimonio de la gracia de Cristo, cuando demos testimonio de la obra de Cristo, pues no digamos cuando yo busqué a Dios. Porque la verdad es que nosotros no buscábamos a Dios. Pues lo buscamos ahora
porque somos salvos por su gracia, por su misericordia, porque tenemos revelación de su nombre, Jesús, porque tenemos revelación de su evangelio, de su obra en el Calvario, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Pero nosotros en otro tiempo no buscábamos a Dios. Era Dios el que nos estaba buscando a nosotros. Y gracias al Señor que nos buscó y nos encontró. De no ser así, ¿dónde estaríamos ahora? Es más, tal vez ya ni estaríamos. Estaríamos por ahí bajo tierra. Solo el Cristo de la gloria, Dios manifestado en carne, es bueno. Bueno quiere decir benigno, que tiene calidad de bondad, que no tiene nada de malo o nada que produzca daño o haga mal. Ese es nuestro Cristo Jesús. Bueno, solo Él. Cuando alguien le dé un obsequio a usted, un regalo, y ahora que estamos en este tiempo de escasez, de recesión económica, ahora que estamos en esta situación de pandemia mundial, cuando alguien le comparta a usted algo de dinero, cuando alguien le comparta a usted algo de alimento, cuando alguien le comparta a alguien de vestido, no diga, ay, tan bueno que es usted. Bueno solo hay uno, y es Cristo el Señor. Más bien Él pone de esa bondad, de esa misericordia, de esa compasión, de esa misericordia para hacer alguna buena obra. Pero aquí el bueno es Cristo Jesús. El misericordioso es Cristo Jesús. El benigno es Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza eternamente y para siempre. Aleluya. Él mismo lo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Y ese Dios estaba ahí manifestado en carne, mostrando su bondad, su misericordia. Fíjese, Juan capítulo 7, verso 11 al 12. En esos días de Cristo manifestado en carne hubo una disensión entre la gente del pueblo. Unos tenían una opinión, otros tenían otra opinión, como suele ocurrir ahora. Hay gente que tiene opiniones diferentes acerca de Cristo. Gracias al Señor que nosotros no tenemos opiniones de Cristo, tenemos revelación de Cristo. Tenemos la palabra de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Que eso es diferente a una opinión. Porque la opinión es lo que el ser humano piensa, lo que el ser humano ve, lo que el ser humano puede decir de algo por su capacidad de discernir. Pero la revelación, la palabra, la gracia, el Espíritu de Cristo es otra cosa. No proviene del hombre, es don de Cristo Jesús. Usted mire lo que dice Juan capítulo 7, verso 11 al 12. Y le buscaban los judíos en la fiesta de la Pascua. Y decían, ¿dónde está aquel? Ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. ¿Dónde está aquel? Ese aquel puede ser como una forma evasiva de no pronunciar el nombre. Ese aquel también puede ser una forma menospreciativa de otros. Como cuando alguien pregunta, ¿oíste? ¿Y qué hay de aquel? ¿Qué hay de aquel? Ese aquel como que no vale nada. Como que no significa nada. Fíjese lo que dice el verso 12.
y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y todavía están esas opiniones. Hay algunos que solo han visto a Jesús en su ignorancia como un engañador, como un embaucador, como el opio del pueblo. Lo dijo por ahí uno de los ateos, o mejor, de los necios, o mejor, de los árboles sin vida, sin jugo espiritual, sin sabiduría. Entonces alguien dice con esa opinión, no, es que ¿cuál Jesús? ¿Cuál Dios? Si eso es un invento, si eso es un engaño para sacarle dinero a la gente, para controlar la gente, para que la gente viva de tal o cual manera. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Jesús? Eso es un engaño. Cuidado se mete allá donde esos evangélicos. Ni se le ocurra ponerse a leer la Biblia porque se enloquece. Si se pone a leer la Biblia, se le va a correr la teja. Si se pone a leer la Biblia, vea, usted va a resultar así como esos locos de allá. Y tantas opiniones hay. ¿En cuál opinión está usted? Hay otros que por la gracia del Señor no tenemos una opinión, tenemos una declaración. Y podemos decir que Cristo Jesús es bueno. Es bueno. No engaña al pueblo. Al contrario, Cristo Jesús nos ha traído la revelación de la verdad que liberta, la verdad que salva, la verdad que regenera, la verdad que transforma. Cristo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Yo he sido libre por la verdad de Cristo Jesús. Su palabra es verdad. La verdad tiene nombre propio, la verdad se llama Jesús de Nazaret. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. ¿De qué nos ha hecho libres esta verdad? Libres del pecado, libres de la ignorancia, libres de las tinieblas, libres del error, libres de la falsa religión, libres de los vicios, libres de las garras del Satán, libres de la muerte eterna, libres de la condenación. Tenemos que decir que Jesús, el Cristo, el Nazareno, es bueno. Cuánto bien le ha hecho a nuestra alma este Cristo bendito. En la enfermedad Él nos ha dado sanidad. En la soledad Él nos ha acompañado. En la angustia, tristeza, melancolía, Él nos ha consolado. Él ha confortado nuestra alma con su presencia, con su palabra. En la necesidad, Él nos ha bendecido. Él ha provisto para nuestra necesidad. En el peligro, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido. En la debilidad, Él nos ha fortalecido, nos ha sustentado. ¿Cómo no decir que Jesús de Nazaret es bueno, es bueno, es bueno, es el único bueno, porque bueno solo hay uno y es Dios, y Jesús de Nazaret es el único Dios que es bueno. Alabanzas al Señor Jesús, alabanzas a su nombre glorioso. Primera Timoteo, o mejor, Tito,
capítulo 3. Vamos a leer Tito capítulo 3, verso 1 al 7. Esto es tan hermoso. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Que hay gente que para difamar están solos, para quitarle la fama a otros, para dañarle la imagen a otros, para dañarle el buen nombre, la buena honra a otros. Están solos. Y la Escritura nos está diciendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pendencieros es peleones, contenciosos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, necios. Y tengo que decirlo ahora con arrepentimiento. Hubo unas veces en que yo, en mi ignorancia, llegué a decir que Dios no hay. ¿Cuál Dios? Eso es una idea. Dios se lo inventó el hombre. Así de mal estaba yo. Lo digo con tristeza. Tengo que decir, como dijo Job, decía lo que no entendía. Decía lo que no sabía. Mas ahora me arrepiento. Pero que en otro tiempo fue necio, ahora proclama a Jesús el Cristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. ¡Qué gracia tan maravillosa la de mi Dios! Con todo mi corazón lo amo, lo alabo, lo exalto, lo bendigo y quiero obedecerle hasta que Él nos lleve con Él. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué terrible situación en la que estábamos. Un envidioso no desea lo que usted tiene. Para él no. Desea que usted lo pierda. Porque el envidioso lo que quiere es que el otro esté mal como él o que esté peor. La vida del envidioso es muy dura. Porque siente que cuando el otro avanza, progresa, prospera, va saliendo adelante, al envidioso se le vinagre el hígado, se le derrite el hígado. Y eso es una situación muy dura. Bueno, hay un dicho por ahí que dice, envidia es mejor despertarla que sentirla. La vida sin Cristo, en el pecado, un deleite temporal, pasajero, el corazón vacío. Muy triste. Entonces ahora conecte Tito 3, verso 4 con Salmo 14, verso 2. Porque ¿qué hizo Dios al ver que no había nadie que buscara a Dios? Nadie bueno, nadie que hiciera el bien, nadie que hablara verdad. ¿Qué hizo? Él se manifestó en carne. Vino a buscarnos, vino a salvarnos. Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Recuerde que las obras de justicia del ser humano son como trapos de inmundicia, como trapos sucios, trapos malolientes. Así lo describe Isaías. Y si busca el texto en la
Biblia al día, va a decir que las justicias del ser humano son como una toalla higiénica sucia. Así son las obras de justicia del ser humano. Aquí no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Aquí somos salvos es por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por su muerte, su preciosa obra de redención en la cruz del Calvario a favor nuestro. No somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La bondad de nuestro Cristo Jesús, el único bueno, ha cambiado todo en nuestra vida. Aleluya. Nos sacó de allá de la maldad y nos trajo a su bondad. Nos sacó de allá de la desgracia, de la miseria y nos trajo a su gracia. Nos sacó de allá de la perdición y nos trajo a la salvación. Nos sacó de allá de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Aleluya. Nos sacó de allá de pertenecerle al Satán para Cristo venir a ser ahora nuestro Señor y Dios, nuestro dueño, nuestro amo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ese es Cristo Jesús. Con razón, un hombre en el tiempo antiguo compuso un himno. Un hombre llamado William H. Downey. Ese himno lo tituló Oh bondad tan infinita. Tremendo himno. Es un poema, tremendo salmo. Yo les decía al comenzar este estudio, esta serie bíblica de Cristo en los Salmos, les decía que los salmistas que figuran en la Biblia no son los únicos salmistas. Todavía hoy hay salmistas que el Señor inspira para escribir poemas, para escribir canciones y dedicárselas al Señor. Y este poema, este salmo, oh bondad tan infinita, dice así: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en la sangre del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración para siempre. Qué bueno es nuestro Cristo Jesús.
No nos cansaremos de decir, es bueno, es bueno, es bueno, y para siempre es su misericordia. Díganlo los que Él ha redimido del poder del enemigo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Díganlo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea mi Cristo. Fíjese el Salmo 14, verso 4 al 6. El salmista David escribió: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Fíjese, aquí habla de los que devoran al pueblo como si comiesen pan, como las truchas en la laguna se comen los peces pequeños, y las águilas hacen presa de otros pájaros, y los lobos descuartizan las ovejas del rebaño. Lo mismo, hay algunos que de modo natural persiguen, calumnian, se mofan de los que somos seguidores del Señor Jesús. Pero tenemos que decir, pero el Señor es nuestra esperanza. Aleluya. ¿A quién espero yo? Al Señor. ¿En quién espero yo? En el Señor. Él me hará justicia. Él me sustentará. Él me fortalecerá. Y cuando usted, mi hermano, mi hermana, se sienta perseguido, acorralado, agobiado y como que lo van a devorar, sepa que el Señor es bueno y que el Señor es su esperanza y que Él hace justicia. Aleluya. Los malvados corren el riesgo de condenar sus propias almas con tal que puedan usar la daga sobre los que somos la niña del ojo de Dios. Triste para ellos. ¿Sabe? Cuando halle una serpiente sin colmillos o un leopardo sin manchas, puede esperar hallar un mundo malvado sin odio hacia los santos de Dios. Si el mundo aborreció a Cristo Jesús, no es de extrañar que nos aborrezca también a nosotros. Cristo lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué ha de aborrecer a alguien a Cristo? Fíjense que Cristo carecía de odio. Cristo carecía de maledicencias. Cristo carecía de amenazas para la gente, ni siquiera cuando estaba en la cruz. Cuando se mofaban de Él y se burlaban. Tú que decías que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y creeremos. Y les tiraban la lengua y se burlaban de Él. Ni siquiera cuando eso, dijo Él,
Deje que yo me bajo de la cruz. Deje que después yo resucito y se las cobro. No. No, en Él no hay amenazas de maledicencia, estando en su manifestación en carne, haciendo la obra del Calvario. Pero el aborrecer a Cristo muestra la bajeza del mundo, que es un mundo que odia a Cristo y odia a sus santos y quiere desgarrar a sus santos. Pero poderoso es nuestro Cristo Jesús y bueno es nuestro Cristo Jesús para guardarnos y protegernos. Fíjese, el Salmo 14, verso 6, está diciendo: del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. El consejo del pobre, el pobre allí no es meramente pobre en espíritu, es literalmente pobre, desvalido, humilde, vulnerable, oprimido, ultrajado, pero que el Señor tiene cuidado de él. Hay tantos libros en el mundo. Está el libro de los Vedas de los hindúes, está el Corán de los musulmanes, está la legislación de los griegos, el código de los romanos, el Talmud de los judíos. Pero en ninguno de esos libros, en ninguna línea, en ninguna página, va a hallar un rastro de ternura, de compasión, de simpatía por las injusticias, opresiones, aflicciones, tribulaciones de los pobres de Dios, que se muestra de manera continua casi en cada página de la Biblia. Porque la Biblia es el fruto del único que es bueno, de nuestro Cristo Jesús. Lo que hay en la Biblia, este evangelio glorioso, esta palabra de nuestro Dios, es sin igual. El sabio confía en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en sus riquezas. Pero para ellos el confiar en Dios es la mayor necedad del mundo. Para nosotros el confiar en Dios es nuestra verdadera riqueza, nuestra verdadera razón de ser. Y cierra este Salmo 14, verso 7. En la versión que lo he leído, en Nueva Versión Purificada, dice: uno saldrá de Sión, Yeshua de Israel. Cuando Dios haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 53, verso 6, que es el mismo Salmo 14, repetido, dice: oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aleluya, se está pidiendo ahí que de Sión salga la salvación. Esa salvación es Cristo Jesús. Ya lo estudiamos en uno de los salmos. Cristo, salvación de Dios. Aleluya. Esa salvación que tanto anheló el salmista para Israel. Porque el salmista David profetizó también de la cautividad de Israel por los asirios y profetizó de la cautividad de Judá por los babilonios. Ese clamor en esa profecía, porque es un clamor profético, solo puede ser cumplido en Cristo Jesús. Es Cristo la salvación que ha salido de Sión. Es Cristo la salvación de Israel. Es Cristo la salvación nuestra. Solo que Israel está ciego todavía y no han creído en el Cristo vivo. No han creído en el Mesías verdadero. Creerán en Él
al final de la gran tribulación o durante la gran tribulación, algunos de ellos. Pero a nosotros se nos ha concedido ya el creer en Él. Este Cristo que es la salvación para nosotros es el único que es bueno. Alabanzas al Señor. Es natural esta conclusión para nosotros que somos iglesia. ¿Qué podría convencer de modo más efectivo a los que se dicen ser ateos, que son necios? Derribar a los perseguidores, detener el pecado, asegurar la piedad, sino la aparición manifiesta de la gran salvación de Israel. Lo único que podrá frenar todo esto del ateísmo, de la incredulidad, de la necedad, todo este movimiento que va a conducir al nuevo orden mundial, lo único que puede parar todo esto es la gran manifestación del Cristo de la gloria cuando venga con su gran poder en su segunda venida. Ya no a morir en la cruz del Calvario, ya no para ofrecerse como ofrenda por el pecado, sino para juzgar, para establecer su reino y reinar con su iglesia sobre la tierra 1000 años. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Nosotros estábamos en la cautividad del pecado y de allá nos sacó el Señor y nos ha traído a esta libertad gloriosa. Qué bueno es nuestro Cristo Jesús. ¿Qué resta ahora? Darle gracias a Él, adorarlo a Él, reconocerlo a Él, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta gracia, por tanta misericordia y andar en buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cómo se puede mostrar ese carácter de bueno de Cristo en nosotros? Haciendo lo bueno, viviendo en la dignidad que Cristo nos ha dado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que estos amigos que han oído este mensaje y que lo oirán porque va a quedar ahí grabado, puedan reconocer que bueno solo hay uno y es Cristo Jesús, y que esa bondad de Cristo Jesús los guía al arrepentimiento para salvación. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu infinita bondad. Gracias, Señor. Solo tú eres bueno. Gracias por manifestar esta bondad maravillosa, extraordinaria, para alcanzarnos con el mensaje de tu evangelio, para alcanzarnos para tu reino, para tu gloria. Gracias, Señor. Nosotros éramos plantas secas, flores marchitas, muertos en delitos y pecados, sin ningún valor. Pero en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia, viniste a buscarnos, nos encontraste y nos diste salvación. Nos has dado vida. Ahora resucitados contigo, estamos sentados en lugares celestiales. Por tu gran amor con que nos has amado, por tu gran bondad que has mostrado hacia nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darme el privilegio de anunciar tu salvación, tu palabra que liberta, que cambia vidas, que salva almas. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu bondad, a reflejar en nuestro carácter ese carácter de bondad tuyo, en nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir. Salva a estos amigos que han oído y oirán este mensaje. Sálvalos también para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús.
Mis amados hermanos, gracias al Señor por su palabra. Recuerden que todos estos mensajes están quedando grabados y que usted puede volver a verlos, a escucharlos, suscribiéndose al canal Cristo Biblia en YouTube. Ahí usted puede oír estos mensajes, también en mi página en Facebook, Cristo Biblia. Puede suscribirse, puede activar la campana de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo mensaje le llegue la notificación y usted pueda disfrutarlo, pueda oírlo, volver a escucharlo y alimentar su alma con la palabra gloriosa del Señor. Mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Los amo de corazón. Que la paz del Señor esté con ustedes.